Vibra en la frecuencia de la fe, para manifestar las bendiciones de Dios. Hoy comprenderás cómo la palabra de Dios encierra grandes secretos milenarios que Dios ha guardado en su palabra, para que todo aquel que escudriñe y crea con fe, se desaten manifestaciones de bendición sobrenaturales para tu vida. Aprenderemos cómo la frecuencia de la fe puede desbloquear las puertas a un mundo sobrenatural de bendiciones. Desde la perspectiva bíblica, exploraremos que cuando alineamos nuestra fe hacia las promesas bíblicas, lo imposible se convierte en realidad. La Biblia nos enseña que la fe no solo mueve montañas, sino que también activa una energía divina que puede transformar nuestra vida en todos los aspectos, en lo financiero, en la salud, en lo espiritual y también en la prosperidad. Desde la creación del universo hasta las bendiciones de Abraham, y en toda la Escrituras, están llenas de testimonios de cómo la fe se convierte en una unción espiritual que abre las ventanas de los cielos. Ahora, cómo vibrar en la frecuencia de la fe, y atraer lo sobrenatural, utilizando principios bíblicos que abren puertas a la abundancia. Tenemos que decir que vibrar en la frecuencia de la fe significa vivir alineado con los principios divinos que Dios ha establecido en su palabra. La fe no es solo un sentimiento o una creencia vaga, es una energía poderosa que conecta a los creyentes con el reino sobrenatural de Dios. En Hebreos 11:1, la Biblia nos define a la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo revela que la fe tiene un poder invisible pero real para traer a la existencia lo que aún no hemos experimentado en el plano físico. Cuando vibramos en esa frecuencia espiritual, activamos el potencial de recibir las bendiciones que Dios ya ha prometido. Uno de los principios fundamentales para vibrar en esta frecuencia es creer en las promesas de Dios. En Marcos 11:24, Jesús nos dice: «Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá». La fe verdadera se expresa no solo en creer, sino en declarar con autoridad que las bendiciones de Dios ya están en camino. Este acto de declarar lo que creemos, trae consigo una apertura sobrenatural de puertas, porque al creer en su palabra, activamos el poder divino para manifestar lo que parece imposible. La clave está en mantener una fe firme, sabiendo que nuestras oraciones son escuchadas por un Dios que no falla. Además, la Biblia nos enseña que la obediencia a los principios de Dios abre puertas a la abundancia. En Deuteronomio 28:2, Dios promete a su pueblo cuando declara: «Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, si oyes la voz de Jehová tu Dios». La obediencia no solo atrae la presencia de Dios, sino que también establece una conexión directa con su provisión. En el contexto de la abundancia, este principio se aplica a todas las áreas de la vida, incluyendo la prosperidad económica. Al confiar en que Dios es nuestro proveedor, como nos dice Filipenses 4:19, «Mi Dios suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús», permitimos que Él abra los cielos para derramar bendiciones sin medida. El acto de dar generosamente también es un principio clave para atraer lo sobrenatural. En 2 de Corintios 9:6, se nos enseña que el que siembra escasamente, también cosechará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Dios ha establecido que la generosidad abre la puerta a una cosecha abundante, tanto en lo material como en lo espiritual. Al sembrar con fe, no solo estamos honrando a Dios, sino que también nos estamos alineando con la ley espiritual de la abundancia, que promete que seremos enriquecidos en todo, para que podamos ser generosos según 2 de Corintios 9:11. Entonces comprendemos que la siembra activa la cosecha, y la cosecha es la manifestación visible de las bendiciones sobrenaturales que vienen por medio de la fe. Vibrar en la frecuencia de la fe significa entonces estar en sintonía con las leyes espirituales de Dios, declarando su palabra sobre nuestras vidas, obedeciendo sus principios y siendo generosos. Al hacerlo, no solo atraemos la abundancia material, sino que también experimentamos una transformación sobrenatural que afecta para bien en nuestra salud, nuestras relaciones,
nuestro espíritu y nuestra paz interior. Como nos enseña Jesús en Mateo 17:20, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Este es el poder de la fe activa. Cuando vibramos en su frecuencia, no hay límites para lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Otro punto muy importante en esta vibración de la fe es el poder de la palabra declarada. La palabra declarada tiene un poder inmenso en la vida del creyente, especialmente cuando se trata de atraer abundancia, bendición y prosperidad. En el ámbito bíblico, las palabras no son solo sonidos vacíos, sino que tienen el poder de crear, transformar y manifestar lo que está en el corazón de Dios. En Proverbios 18:21, la Biblia nos enseña que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama, comerá de sus frutos. Este versículo resalta el impacto profundo que nuestras palabras pueden tener en nuestra realidad. Al declarar lo que creemos, activamos principios espirituales que atraen las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas, incluidas la abundancia material y la prosperidad. El poder de la palabra declarada se ve reflejado en una fe activa, que es una de las fuerzas más poderosas en la vida cristiana. Jesús nos enseñó en Marcos 11:23, de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, le será hecho. Este versículo no solo resalta la importancia de creer en lo que declaramos, sino también la necesidad de hablar con autoridad lo que deseamos ver en nuestras vidas. En el contexto de la abundancia, cuando declaramos con fe que nuestras finanzas, salud y relaciones son bendecidas por Dios, estamos liberando un poder sobrenatural que traerá a nuestra vida la prosperidad que Él ha prometido. La Biblia también nos muestra que la proclamación de las promesas de Dios es clave para manifestar su provisión. En Romanos 4:17, Pablo describe cómo Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fueran. Esto revela un principio esencial. Cuando hablamos, podemos llamar a la existencia cosas que aún no se han manifestado en lo físico. Si declaramos con fe que nuestras finanzas, nuestra salud, etc., se multiplican, que somos prosperados en todas las áreas, y que recibimos bendiciones, estamos participando en la misma práctica que Dios utilizó al crear el universo. Nuestra boca, llena de fe y conformada a la voluntad de Dios, tiene el poder de atraer la abundancia. Además, la declaración de la palabra de Dios nos ayuda a mantenernos enfocados en las promesas divinas, incluso cuando las circunstancias parecen contrarias. En Josué 1:8, se nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Esta exhortación subraya que la meditación y declaración constante de la palabra de Dios no solo trae prosperidad espiritual, sino también prosperidad material y emocional. El poder de la palabra de Dios nos guía y nos capacita para caminar en abundancia, sabiendo que su voluntad es que vivamos en bendición. El acto de declarar bendición es, por tanto, un acto de obediencia y de fe. Cuando hablamos las promesas de Dios, no solo estamos afirmando nuestra confianza en Él, sino que estamos abriendo las puertas para que su provisión fluya en nuestra vida. En Salmo 23:1, David declara, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta simple declaración de fe en la provisión de Dios es un recordatorio de que, al hablar las promesas de su palabra, estamos afirmando que Él es nuestra fuente y en Él no hay escasez. En resumen, el poder de la palabra declarada es un principio bíblico fundamental para atraer la abundancia y prosperidad a nuestras vidas. Al hablar con fe, alineados con las promesas de Dios, activamos la manifestación de sus bendiciones. Como nos dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios, declarada con fe,
siempre produce frutos y trae consigo la bendición que Él ha destinado para nosotros. Conclusión. Este video te invita a adentrarte en el poder sobrenatural de la fe. Cuando te alineas con las promesas de Dios y vibras en la frecuencia de la fe, no hay límites para lo que puedes recibir. Abre tu corazón, decláralo en voz alta y prepara tu vida para recibir un torrente de bendiciones. La prosperidad, la bendición, la sanidad y la abundancia están a tu alcance, porque todo es posible para el que cree. Prepárate para vivir un milagro.